Dicen que orar es abrir el alma, que una oración dicha con fe puede mover montañas, romper cadenas y atraer ángeles. Pero, ¿y si también puede abrir puertas que no deberían abrirse jamás? Millones de personas oran cada día, con buena intención, con lágrimas sinceras, pero sienten que cuanto más oran, más se desata el caos. Sueños inquietantes, presencias que se sienten, aunque no se ven, voces suaves que susurran durante la noche, objetos que se mueven sin razón, una sombra espiritual que invade la casa, justo después de una oración que parecía santa. ¿Y si te dijera que hay oraciones que no suben al cielo, sino que llaman lo que se esconde en las sombras? Este no es un mensaje para infundir miedo. Es una advertencia urgente para quienes creen que toda oración es segura solo porque menciona a Dios. Porque el enemigo también conoce las palabras sagradas. También sabe imitar lo divino. También se disfraza de ángel de luz y se esconde donde menos lo esperas. El Papa León XIV, una de las figuras más ignoradas del siglo pasado, advirtió sobre esto. En uno de sus mensajes menos difundidos, habló de las oraciones sin alma que invocan sin saber y abren portales que no saben cerrar. Según él, el verdadero combate espiritual del siglo XXI no sería el rechazo de la fe, sino su falsificación, la imitación de lo santo, el uso de fórmulas contaminadas, y las consecuencias serían invisibles, pero devastadoras, presencias oscuras, respondiendo a voces inocentes. Muchas oraciones populares han sido distorsionadas con el tiempo, algunas mezcladas con supersticiones, otras con misticismo pagano, otras con promesas falsas de riquezas, salud inmediata o dominio espiritual. Y lo más peligroso, muchas de ellas siguen siendo enseñadas en cadenas, en redes sociales o pasadas como herencia familiar, sin discernimiento. No estamos hablando de la oración del alma contrita. Estamos hablando de fórmulas repetidas sin vida, que exigen sin obedecer, que invocan sin rendirse, que prometen sin pasar por la cruz. León XIV fue claro. Donde no hay verdad ni humildad, la oración es vacía, y lo vacío no permanece vacío por mucho tiempo. Hay lugares en el mundo espiritual que solo se abren con palabras específicas. Algunas de esas palabras han sido robadas del cielo, y otras fueron inventadas en el infierno. Y cuando una persona, por ignorancia o costumbre, pronuncia frases contaminadas, no solo se pone en riesgo ella, sino todo su entorno. Porque cada palabra dicha en el mundo físico tiene un eco en el mundo espiritual. Y ahora quizá entiendes por qué hay casas donde se reza, y aún así, se respira oscuridad. Por eso este video es más que una simple reflexión. Es un llamado, una alarma, un rompimiento. Aquí vas a descubrir cómo identificar oraciones que fueron contaminadas espiritualmente, qué advertencias dio el Papa León XIV y por qué fueron silenciadas, qué tipo de oración realmente protege y cuál abre portales oscuros, y cómo cerrar, de una vez, por todas, las puertas que nunca debiste abrir. Ahora escribe en los comentarios, desde lo más profundo de tu espíritu: Señor, si hay puertas que abrí con mis oraciones, ciérralas con tu luz ahora mismo. Tu comentario no es simbólico, es una señal espiritual de que estás listo para discernir, para romper, para despertar. Este canal no es entretenimiento, es un llamado que tu alma lleva años esperando. Y si sientes que este video fue hecho para ti, no te vayas sin suscribirte, porque lo que revelaremos a partir de este momento puede protegerte o perseguirte si decides ignorarlo. A veces oramos y no sentimos absolutamente nada, ni calor, ni consuelo, ni paz. Solo un silencio frío que se instala como una nube pesada en el alma. Y ese silencio, cuando se prolonga, empieza a doler, porque el corazón humano fue creado para escuchar a su Creador, para sentir su cercanía, para hallar descanso en su presencia. Pero hay quienes oran todos los días, y aún así viven atrapados en un vacío espiritual que no logran explicar. ¿Será que Dios está en silencio? ¿O será que estamos orando con palabras que nunca llegaron a Él? Lo que nadie se atreve a decir es que muchas personas oran con frases contaminadas, no por malicia, sino por ignorancia espiritual, porque a lo largo de los años fueron aprendiendo oraciones mal transmitidas, fórmulas heredadas,
Cadenas religiosas que suenan piadosas pero están cargadas de confusión, superstición y hasta ocultismo. Y entonces empieza el caos, invisible. Ambientes espirituales pesados justo después de rezar. Pesadillas, insomnio, niños que lloran por presencias que nadie más ve. Objetos que se caen, luces que parpadean, una sombra que nadie identifica. Pero todos sienten todo, después de la oración. ¿Dónde está el error? En la raíz. En el origen de las palabras. En el corazón de una oración mal construida, enseñada sin discernimiento, recitada sin dirección del Espíritu. El Papa León XIV, en cartas que pocos conocen, escribió: una oración sin discernimiento es un altar levantado sobre tierra profanada. Puede sonar santa, pero su aroma no sube al cielo. Y es por eso que tantas personas en México y en toda América Latina sienten que rezan, pero nada cambia. Porque no es la intensidad de la oración lo que atrae a Dios, es su origen, su pureza, su humildad, su verdad. Hoy en día hay oraciones que prometen dinero, salud inmediata, poder espiritual. Oraciones que amarran, que decretan, que manipulan. Pero no vienen del Evangelio. Vienen de una mezcla peligrosa de religiosidad sin espíritu y enseñanzas que nunca pasaron por la cruz. Y Dios no responde a pactos manipulados. El cielo no se abre con fórmulas mágicas. Y la presencia de Dios nunca habita donde la oración se ha vuelto un comercio. La dolencia espiritual más profunda no es que Dios no escuche, es que hay millones de personas hablando con una sombra que se disfraza de luz. Y lo más grave es esto: muchos siguen orando, y cuanto más oran, más oscuro se vuelve todo. Porque fueron enseñados a rezar repitiendo palabras que alguna vez estuvieron conectadas con Dios, pero que hoy están vacías. Y lo vacío, en el mundo espiritual, nunca permanece vacío por mucho tiempo. Si tú has sentido esto, si en tu casa hay imágenes religiosas, oraciones, rosarios, pero aún así sientes que el mal se pasea por las noches, es momento de hacer una pausa y mirar hacia adentro. Porque quizás la puerta se abrió con tu propia voz. Pero no es tarde. Dios no está lejos. Él solo espera que regreses a la oración viva, auténtica, profunda. Esa que no manipula, que no exige, esa que no repite, sino que rompe. Porque cuando oras con verdad, el cielo no se queda callado. En este momento, hay personas orando en todo el mundo. Algunas lo hacen con fe viva, otras con palabras prestadas, y otras, sin saberlo, están recitando fórmulas que no fueron inspiradas por Dios, sino por el ego, el miedo o incluso por el enemigo disfrazado. El mayor problema espiritual de nuestra generación no es la falta de oración, sino la falsificación de lo sagrado, porque no toda oración que menciona a Dios está dirigida a Él, y no toda devoción que suena piadosa proviene del cielo. Vivimos rodeados de oraciones que se han vuelto productos, promesas espirituales con entrega garantizada, cadenas de mensajes que te dicen: reza esto y tendrás lo que pidas. Oraciones que comienzan bien, pero terminan ordenando, exigiendo, manipulando. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó la rendición del alma ante la voluntad divina? ¿Dónde está el temor santo de hablar con aquel que sostiene el universo? El Papa León XIV, en su carta más polémica jamás publicada, escribió: Satanás no necesita apagar la oración, solo necesita deformarla. Y cuando lo logra, el alma reza, pero no se conecta, habla, pero no toca el cielo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Oraciones que exigen, pero no se arrepienten. Palabras que prometen milagros sin cruz. Decretos que buscan manipular al Altísimo como si fuera un sirviente espiritual. El problema no es orar mucho, el problema es orar mal. Porque hay frases que suenan espirituales, pero fueron creadas para alimentar el ego religioso. Lo declaro y lo tomo porque soy hijo del Rey. Repite esto 7 veces y todo cambiará. Quien ora esta oración especial verá milagros en 24 horas. Frases que se repiten como conjuros. Promesas que parecen cristianas, pero están vacías de verdad.
fórmulas que parecen oración, pero son pactos, disfrazados. Y así, el enemigo entra por la puerta de atrás. No necesita destruir la fe, solo necesita contaminarla con orgullo espiritual, con fórmulas vacías, con oraciones que ya no son conversación, sino control. Muchos hoy no saben que están atrapados en ciclos espirituales tóxicos, porque lo que aprendieron como oración eficaz fue, en realidad, una deformación del corazón de la fe. Y lo más triste es esto: las personas sienten que Dios no responde, pero la verdad es que no están hablando con Él. Escribe en los comentarios con fe y con verdad: Señor, libérame de toda oración que no viene de tu espíritu, purifica mis palabras, porque al declarar esto con sinceridad, algo se rompe en lo invisible, y lo que fue levantado sin verdad, comienza a caer. El enemigo no teme a tus palabras, teme a tu rendición, teme a tu discernimiento, teme a que despiertes. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Alguien está tocando las puertas de tu alma, y no es para entrar, es para limpiar lo que otros dejaron abierto. Su nombre era Camila. Tenía 42 años, 3 hijos, y una fe que nadie cuestionaba. Cada noche, encendía una vela blanca frente a una imagen antigua del Sagrado Corazón. Se arrodillaba, tomaba un rosario especial que había recibido de una amiga espiritualmente avanzada, y comenzaba una oración que, según le prometieron, atraía la protección directa de los ángeles. Esa oración no venía de la iglesia. No estaba aprobada por ninguna autoridad espiritual. Pero sonaba tan hermosa, tan poderosa, tan llena de luz. Las primeras veces que la rezó, sintió una presencia suave. Seguramente es el Espíritu Santo, pensó. Pero los días pasaron, y esa sensación empezó a cambiar. Aparecieron susurros en la madrugada. Pequeños objetos se caían sin razón, sombras en el pasillo, sueños extraños, donde una figura envuelta en luz le hablaba, pero con un tono que no era paz, sino control. Camila empezó a notar que, justo después de orar esa devoción, su casa se tornaba más pesada. Su hijo menor lloraba por las noches sin explicación. Su esposo sufría insomnio. Ella misma, que antes encontraba descanso al rezar, ahora sentía miedo, pero insistió, porque pensó que era una prueba espiritual, porque le habían dicho que entre más se ora, más ataca el enemigo. Lo que no sabía era que el enemigo no siempre ataca desde afuera. A veces entra cuando le abres la puerta. Un día, al repetir una de las frases de esa oración, su cuerpo se paralizó. Sintió como si algo le apretara el pecho. Su lengua se trabó, su vista se nubló, y en su mente, una frase se repetía una y otra vez: ya no puedes detenernos. Fue ahí donde comprendió que nunca había estado hablando con Dios. Desesperada, buscó ayuda. Fue con un sacerdote que conocía sobre liberación espiritual. Le contó todo, palabra por palabra. Él no se sorprendió. Le mostró documentos, entre ellos uno del Papa León XIV, donde se hablaba de oraciones falsificadas que simulan la devoción, pero que abren portales al engaño espiritual. Camila lloró como nunca antes. Quemó el rosario que había recibido. Confesó cada invocación hecha sin saber. Renunció a toda devoción heredada que no estuviera enraizada en la verdad del Evangelio. Y por primera vez en años oró con su propia voz, sin fórmulas, sin promesas mágicas, sin palabras prestadas, solo un grito del alma que decía: Dios mío, líbrame de todo lo que se parece a ti, pero no eres tú. Esa noche, durmió como no lo hacía desde hacía meses. La casa entera respiró diferente, y el silencio que antes dolía, se volvió paz. Camila no dejó de orar, pero dejó de repetir, dejó de buscar el poder, y empezó a buscar al Dios verdadero, aunque eso implicara destruir todo lo que creyó santo alguna vez. Esa es la diferencia entre una oración contaminada y una oración viva. La primera abre portales, la segunda abre los cielos. Después de todo lo que has escuchado, la gran revelación de este misterio no es lo que muchos creen. No se trata de orar más, ni de usar palabras correctas, ni siquiera de evitar ciertas frases. La verdad es esta: Dios no escucha la fórmula. Dios responde al corazón.
Una oración sin rendición es solo ruido. Una oración hecha desde el orgullo espiritual es un eco vacío que no llega al trono de la gracia. El Papa León XIV dijo una frase que fue ocultada por años en los archivos de la curia. Una sola lágrima de un corazón rendido vale más que 1000 oraciones gritadas sin humildad. Y es exactamente eso lo que hoy sigue vigente. No es el número de repeticiones, no es el rosario más caro, no es la vela más blanca, no es el tono de voz, es la verdad con la que te postras, es el abandono total ante la voluntad de aquel que ve lo que nadie más ve, porque lo que realmente toca el cielo es la verdad. Cuando oras desde un lugar sincero, el cielo se inclina, pero cuando oras desde el ego, desde el yo decreto, desde el yo exijo, desde el yo ordeno, lo que se mueve no son ángeles, son otras fuerzas, fuerzas que imitan la luz, fuerzas que se visten de ayuda y después esclavizan el alma. Esa es la tragedia de muchas oraciones modernas. Prometen milagros sin cruz, ofrecen resultados sin quebranto, hablan de victoria sin mencionar el arrepentimiento. Pero hay esperanza, porque una sola oración hecha con verdad puede cerrar 1000 puertas abiertas por el error. Dios no está buscando oradores perfectos, está buscando almas sinceras, personas que se cansaron de repetir, de fingir, de seguir fórmulas vacías, personas que están listas para decir: Señor, no quiero manipularte, solo quiero conocerte. Esa es la oración que estremece el mundo espiritual, la que no necesita adornos, la que no se memoriza, la que nace de lo más profundo del alma, donde ya no queda nada, excepto un grito silencioso por redención. Y si tú sientes que has estado orando mal, si reconoces que has usado palabras contaminadas, si descubres que tu fe estaba construida sobre prácticas que no venían del Espíritu, no te condenes. Despierta, porque Dios no está lejos. Él solo espera que vuelvas con el corazón, con tu voz, con tus lágrimas, con tu verdad. Y la promesa es esta: el que ora con humildad, aunque haya caído 1000 veces, será levantado por la mano del Eterno. Hoy puede ser el primer día de tu verdadera oración, no la que imita, sino la que conecta. Porque cuando se abre el alma y se cierra el orgullo, el cielo ya no guarda silencio. Es momento de actuar. Ya no basta con saber, ya no basta con sentir. Ahora el alma necesita tomar una decisión espiritual que se manifieste en lo concreto, porque si alguna vez has orado con palabras que no venían del Espíritu Santo, si alguna vez recitaste fórmulas sin saber de dónde venían, si alguna vez heredaste cadenas de oración que prometían resultados inmediatos, es posible que tengas puertas abiertas en tu vida espiritual, y esas puertas no se cierran solas. Deben ser cerradas con fe, con autoridad y con verdad. Aquí te entrego una guía espiritual. No es mágica, no es obligatoria, pero si la haces con sinceridad, puede cambiarlo todo. Paso 1. El silencio. Busca un lugar donde nadie te interrumpa. Apaga tu celular, apaga las luces, quédate solo tú y Dios. Durante 3 minutos, no digas nada, solo respira y pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay oraciones en tu vida que no vienen de Él. Tal vez recuerdes una frase, una promesa, una imagen, una cadena, un libro, una devoción. Déjalo venir. Paso 2. La renuncia con voz audible. Di estas palabras: en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda oración, palabra, pacto o promesa que haya pronunciado sin discernimiento. Rompo con toda fórmula contaminada. Cierro toda puerta que haya sido abierta al repetir palabras que no venían del cielo. Pido al Espíritu Santo que purifique mi altar interior y que me enseñe a orar en verdad. Amén. No necesitas gritar, solo necesitas decirlo con todo tu corazón. Paso 3. El reemplazo. La naturaleza espiritual no acepta el vacío. Toda puerta que se cierra debe ser reemplazada por una puerta de luz. Por eso, después de romper, levanta un altar nuevo, no físico, sino dentro de ti. Ora con tus propias palabras, sin repetir, sin copiar, sin miedo. Habla con Dios como un hijo que vuelve a casa. No digas mucho, solo di lo real. Haz esto durante 7 días seguidos, a las 3:00 de la madrugada o de la tarde. Elige la hora, pero respétala, porque ese será tu símbolo.
La hora del rompimiento. Cada vez que ores, pon tu mano sobre tu pecho y declara: hoy oro desde la verdad. Hoy oro con humildad. Hoy oro al Dios verdadero y a nadie más. Y prepárate, porque en esos días verás cosas moverse, sueños cambiar, ambientes aclararse y el alma respirar. Escribe con convicción, como un acto espiritual. Hoy rompo toda oración que no venía de Dios. Declaro que mi altar será limpio desde ahora. No es solo un comentario, es un testimonio escrito en público. Es un acto que el mundo espiritual reconoce. Es una puerta que se cierra, para siempre, porque lo que fue levantado en error, ahora será derribado en verdad. Y tu nueva vida de oración comenzará con un altar que no está en la tierra, sino dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo dentro de ti te trajo, una inquietud, una sospecha, un susurro espiritual que te dijo: esa oración no era lo que pensabas, y ahora lo sabes. Sabes que no todo lo que brilla es santo. Sabes que hay oraciones que suenan celestiales, pero abren portales. Sabes que hay cadenas espirituales que se camuflan de devoción, pero atan el alma con hilos invisibles. Y también sabes que Dios no quiere rituales vacíos. Quiere tu voz, tu alma, tu verdad. Antes de cerrar este mensaje, vamos a hacer una oración profética. Una oración para los que están cansados de repetir sin respuesta. Para los que alguna vez sintieron una presencia extraña justo después de rezar. Para los que quieren romper todo pacto oculto, incluso los que hicieron sin saber. Cierra los ojos. Haz silencio por un momento. Y si puedes, pon la mano sobre tu corazón. Oración profética. Señor del cielo y de la verdad, hoy me presento ante ti sin máscaras, sin fórmulas, sin repeticiones vacías. Me presento con lo poco que soy, pero con lo mucho que anhelo ser transformado. Si alguna vez pronuncié palabras que no venían de ti, si abrí portales sin saber, si invité sombras creyendo que eran luz, hoy lo confieso, hoy lo rompo, hoy lo entrego. Lava mi lengua, purifica mis pensamientos, desarma todo altar que fue levantado en mi vida fuera de tu voluntad. Quiero orar como oran los hijos, quiero hablar como hablan los quebrantados, quiero acercarme no para exigir, sino para rendirme. Haz de mi vida un altar limpio, y que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por tu espíritu. A partir de hoy, Señor, ya no quiero orar bonito, quiero orar verdadero. Amén. Si esta oración tocó algo profundo en ti, no lo ignores. La batalla no termina aquí, porque aún hay más que debes saber, más trampas espirituales disfrazadas de fe, más revelaciones que podrían cambiar tu vida entera. Y por eso, te invito a quedarte con nosotros, porque el próximo video te mostrará cómo ciertas promesas de fe fueron sembradas por el mismo que un día engañó a Eva. Suscríbete, activa la campana, y no lo hagas por el canal, hazlo por tu alma, porque lo que viene no es entretenimiento, es guerra, es verdad, es revelación. Lo que descubrirás en misterios espirituales del alma puede salvarte, o perseguirte si decides ignorarlo.